Gracias al Señor, hermanos. Gracias a Dios nuestro Padre, que se acordó de nosotros y nos levantó en Jesucristo un poderoso Salvador. Gracias a nuestro bendito Señor Jesucristo, que venció la muerte y al que tenía el imperio de la muerte y se sentó a la diestra de la majestad de las alturas y ha derramado el Espíritu Santo para que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, para que nos conduzca a toda verdad y a toda justicia y para que vaya formando el carácter de Cristo en nosotros. Bendito Consolador que está presente aquí, Él nos consuele, Él nos guíe, Él nos ilumine, su preciosa palabra. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9, una palabra muy conocida por todos nosotros, cantada en muchos lugares, transformada en canción. Qué lindo cuando una palabra se transforma en canción, porque se queda grabada en el corazón con más facilidad. Fiel es Dios. Amén, hermanos. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Este versículo es tan claro, nos ilumina desde el primer momento. La palabra fiel está atribuida al Señor en toda la Escritura. Dios es fiel. Y quienes llevamos años en el camino del Señor, siempre tendremos este testimonio. Porque en los peores momentos de nuestra vida, hemos visto que el Señor es fiel. Fiel para sostenernos, fiel para encaminarnos. Cuando nos hemos torcido, es fiel para enderezarnos. Y cuando hemos caído, es fiel para levantarnos. Él es fiel a sí mismo. Por amor de su nombre, actúa Él. Porque es fiel a su propósito. A pesar de la caída del hombre, Él no renunció a su propósito, sino que igualmente Él glorificó su nombre. Aunque se haya revelado una gran parte de la hueste angelical, Dios siguió siendo fiel. Nunca ha renunciado a su propósito y nunca renunciará a su llamamiento. Dios es fiel. Y por Él fuimos nosotros llamados. Qué confianza da el corazón, hermano. Que cuando nosotros nos reunimos en el nombre del Señor, que cuando nos reunimos como iglesia, cuando salimos a la obra del Señor como siervos suyos, tenemos esta confianza dentro del corazón. Dios nos llamó. Si nosotros nos hubiésemos levantado a nosotros mismos, tendríamos razones para vacilar, para temer, para temblar, para huir. Ante el primer problema huiríamos. Ante el primer conflicto nos desanimaríamos. Pero el llamamiento celestial se apodera de nosotros, porque no fue un hombre que nos llamó, sino el Dios eterno y todopoderoso, el Dios fiel y verdadero. Bendito sea su nombre. Y ese llamado tiene nombre. Ese llamado tiene una dirección, tiene una persona con la cual nos asocia. Fuimos llamados a la comunión con su Hijo. Qué bueno, porque esto nos traza el rumbo de las Escrituras. El rumbo, el camino, la corriente trazada desde Génesis a Apocalipsis
Está todo concentrado en la persona de su Hijo. Estos días estamos oyendo del llamamiento celestial, estamos oyendo de la vocación celestial, del llamamiento de Dios, de la vocación celestial. Pablo dice, no fui rebelde a la vocación celestial, a este llamado del Señor. Y este llamado, esta vocación, se concentra en una persona, su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Nos alegramos porque Jesucristo es nuestro Señor. Es el Señor del universo, pero es nuestro. Hemos sido llamados a estar cerca de Él. Hemos llamado a tener comunión con Él. Más profundo todavía, hemos sido llamados a recibirle. Nuestro corazón se abrió, el Señor entró, no le hemos cerrado la puerta. Hoy día Cristo habita por la fe en nuestros corazones. Gloria al nombre del Señor. Qué privilegio el nuestro, hermanos. ¿No es un privilegio? Un privilegio que Dios nos haya llamado. No para cualquier cosa. No nos llamó para causas pequeñas. Nos llamó para que tuviésemos comunión con su Hijo. Y comunión nos habla de intimidad, nos habla de amistad, nos habla de compañía. Comunión nos habla de estar en permanente contacto, de sentir lo mismo. Eso es comunión. Alguien dijo hoy en la mañana que la comunión no es una reunión. Y lo dijo de una forma que a todos nos hizo reír. Dijo, una reunión es como un saco de papas. Uno ve un saco de papas y ahí están no sé cuántas papas caben en un saco. Y están todas juntas. Dijo, eso es una reunión. Pero la comunión es el puré de papas. ¿Ah? Qué lindo, hermano. Así en nosotros se cumple esta palabra, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y nosotros somos uno con el Señor. Y también la palabra del Señor nos está hablando estos días, que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Nos hemos unido con el Señor, somos uno con Él. Y por esa razón también somos uno con todos los que son de Cristo. Amén, hermanos. A pesar, decía el hermano, de todas las cosas que la historia, hay muchas cosas de las cuales no somos responsables, las heredamos y debemos respetar aquellas cosas que, por las cosas de la vida, por nuestra propia historia personal, nacimos en culturas distintas, nacimos en contextos distintos y debemos respetarnos, llamarnos y ayudarnos mutuamente. Y hoy día el Señor nos está ayudando con su preciosa palabra, porque está abriendo nuestros ojos. Qué preciosa canción cantamos recién. Vengo a adorarte, Jesús, porque has abierto mis ojos y veo tu rostro ante mí. Vengo a expresarte, mi amor. Esa es la realidad de los creyentes. Esa es la realidad de los hijos de Dios. Esa es la realidad de todos aquellos que tenemos esta vocación, este llamamiento a tener comunión con el Hijo. Hermanos, qué privilegio más grande. Cuando tenemos comunión, estamos sintiendo lo mismo. Y este es nuestro privilegio. Que lleguemos, hermanos, a sentir lo que Cristo siente. Que lleguemos a amar lo que Cristo ama. Que lleguemos a dolernos por lo que Cristo se duele. Hay cosas por las que el Señor se duele en estos días. Pablo decía que cumple en su carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es la voz de un hombre que sabía lo que era tener comunión con el Señor. Pablo no tenía propósitos propios. Él no se movía a un lugar por razones propias. En algún momento quiso ir hacia un lado, pero el Espíritu Santo se lo prohibió. Y sobre la marcha quiso ir en otra dirección y el Espíritu Santo no lo dejó. Y después de noche recibió una visión que lo encaminó a donde tenía que ir. Qué precioso es ser movido
por lo que tenemos dentro. ¿Y qué es lo que tenemos dentro? No solo una enseñanza cristiana. Lo que tenemos dentro no es una tradición religiosa, es una persona gloriosa, Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea el Señor. Qué precioso llamamiento. Hemos venido a tener comunión, a sentir lo que el Señor siente. Hermanos amados, y cuando se juntan dos hermanos en Cristo que tienen comunión con el Señor, es imposible que no tengamos comunión unos con otros. Este es el milagro de Dios. Esta es la obra de Dios. La obra de Dios dentro de tu corazón. La obra de Dios dentro de mi corazón. Nos une el Señor. Gloria al nombre poderoso y bendito del Señor. Hermanos, otra palabra que está relacionada, muy relacionada con esto, siempre la leemos. Muchas veces ustedes se la sepan de memoria. Primera epístola de Juan. También habla de la comunión y añade otro detalle. El pasaje es tan contundente que no se puede leer un solo versículo. Necesitamos leer los 3 primeros versículos del capítulo 1 del apóstol Juan. ¿Con qué convicción están estas palabras escritas, hermano? ¿Con qué certeza, con qué seguridad? Eso es lo que necesitamos todos hoy día. Convicción, seguridad, fundamento firme. Lo que era desde el principio. Aleluya. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Qué precioso es esto. El Señor nos abrió el oído. El Señor abrió nuestros ojos. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ellos no están hablando de un libro que leyeron, no están hablando de una historia que les contaron. Ellos vivieron con el Señor, ellos palparon al Señor, ellos lo vieron con sus ojos, lo oyeron con sus oídos. Y eso está siendo hoy también nuestra experiencia, lo ha sido en nuestra historia cristiana y lo es también hoy día en nuestra conferencia. Y luego dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Qué glorioso es esto. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Fíjense en la palabra verdaderamente. Alegrémonos, siervos del Señor. Hay muchos siervos y siervas del Señor aquí. Hay muchos pastores aquí. Gracias al Señor por cada uno de sus siervos. Gracias por el trabajo que han hecho en todos estos años en esta tierra. Cómo el Señor les ha guardado, cómo el Señor les ha bendecido, cómo el Señor les ha utilizado. Aquí nosotros vemos el fruto del trabajo de muchos siervos y siervas del Señor. Hermano, qué preciosa es esta palabra. Verdaderamente. Es decir, no estamos aparentando algo. Estamos hablando de una realidad. Y eso es lo que Dios busca hoy día. Estos son los verdaderos adoradores, que en espíritu y en verdad le adoran, que cuando hablan del Señor, hablan de una experiencia verdadera con el Señor. Cuando la visión celestial se empieza a encarnar en nosotros, cuando las cosas de Dios están concentradas, no están dispersas, sino reunidas en la visión celestial. Cuando el Padre revela al Hijo en el corazón. ¡Qué tesoro más grande! Este es el tesoro que tenemos, hermanos amados. Cristo revelado en nuestros corazones. Entonces verdaderamente nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Tenemos comunión con el Padre porque Él nos llamó y nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Qué precioso es que el Señor habite en nuestros corazones. Gracias, Señor. Comunión. Sentir lo mismo,
sufrir por lo mismo, gozarnos por lo mismo, con un fin glorioso. Un fin glorioso nos espera en la presencia del Señor. Hay otro versículo, Salmo 25, nos va a aportar un poco más de luz. Salmo 25, versículo 14, dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Otra vez, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Permita el Señor que vivamos en comunión con el Señor. Permita el Señor que la palabra hoy estos días se haga vida en nosotros, y verdaderamente la comunión con el Señor. Qué tranquilos debemos estar, qué seguros estamos cuando nuestra comunión es verdaderamente con el Señor. Qué gozo debe tener un pastor cuando sus discípulos, sus hermanos, sus compañeros, los hermanos entre quienes el Señor le utiliza para servir, cada uno de ellos crece en comunión con el Señor. ¿Cuánto deseamos los pastores que los hermanos aprendan a tener comunión con el Señor? ¿Cuánto anhelamos los que tenemos responsabilidad sobre muchas vidas de que los hermanos conozcan al Señor mismo, tengan comunión viva con el Señor? Porque se nota cuando alguien tiene comunión con el Señor. Algo pasa con él. ¿Recuerdan a Moisés cuando estuvo 40 días, 40 noches en el monte con el Señor? ¡Qué comunión más preciosa! Cuando él descendió, su rostro brillaba. Se le notaba que había estado con el Señor. Alguien podría decir: hermano, una vez una persona, no recuerdo que dijo: yo soy un hombre de oración y ayuno. Yo lo quedé mirando porque no se le notaba. Él estaba haciéndose propaganda. El que ora no necesita hacerse propaganda. Un libro de un amado hermano hablando de estas cosas dice que una vez una hermana con un rostro muy piadoso, con una cara de sabia, no sé dónde llevaría la Biblia, hacia adelante o atrás, y caminaba hacia el monte y dijo: voy a tener un encuentro con Dios. Si usted lo va a tener, no le cuente a nadie. Enciérrese en su cuarto, camine con el Señor, en medio del barullo de la ciudad, en medio de las clases, en medio de la reunión de donde usted tenga que participar. Su corazón está abierto. El Señor va con usted. Usted duerme con el Señor, se despierta con el Señor y camina todo el día en comunión con el Señor. Qué bendita comunión de vida, de intercambio de vida, comunión íntima. A ver, hermano, en esa comunión íntima no cabe nadie más, tú y el Señor. Pero ahí están, dentro de nosotros están los propósitos, los caminos del Señor. Porque luego dice aquí en este salmo: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer. Los que tienen intimidad con el Señor tienen revelación de Dios. Los que tienen intimidad con el Señor les empieza a mostrar su pacto. El pacto tiene que ver con la voluntad del Señor con los hombres. A Moisés se le reveló el antiguo pacto, pero también la Escritura dice que el Señor a Moisés le mostró los caminos, no solo las obras, sino los caminos. Israel conoció las obras, conoció el maná, conoció el agua de la roca, el pueblo de Israel conoció las bendiciones que Dios le daba, pero Moisés conoció los caminos del Señor, fue más profundo, él dio un paso más adelante, él pudo tener comunión con el Señor siempre. Hermanos amados, el Señor Jesús tenía siempre comunión con el Padre. Si yo hago siempre lo que al Padre le agrada. No me ha dejado solo, el Padre conmigo está.
Las obras que yo hago no las hago yo, sino el Padre que mora en mí. Él hace las obras. Qué comunión preciosa entre el Padre y el Hijo. Y esa comunión hemos sido nosotros llamados a tener ese mismo privilegio de tener al Señor adentro, de tener esta bendita comunión. Y teniendo esta comunión, el Señor nos va alumbrando más y más su camino. El pueblo de Israel no conocía los caminos, solo conocía las obras. Hubo un momento en que ellos tenían que ir a una batalla y no quisieron ir. Se miraron a sí mismos y dijeron, no, hay gigantes allá, no, hay ciudades amuralladas allá, no vamos a ir. La voluntad del Señor era que fueran. Y después cuando el Señor les reprende, ellos se envalentonan en la carne, en la fuerza humana. No, hemos pecado contra Jehová, vamos a hacer el bien, vamos a ir. Y Moisés les dice, como Moisés conocía los caminos del Señor, les dijo, esto tampoco les saldrá bien. Cuando el Señor les dijo que fueran, ustedes no fueron. Y el Señor los mandó de vuelta al desierto. Y ahora que el Señor no quiere que ustedes vayan, ahora ustedes quieren ir. No vayan. Y el pueblo se obstinó. Se obstinaron de corazón. Igualmente fueron. Y fueron derrotados. Esa es la batalla que tuvieron en Horma. Están en Números. Hermanos amados, el Señor en estos días nos está mostrando sus caminos. Nos está dando a conocer su voluntad. Vamos a Corintios. ¿Qué nos está mostrando el Señor? 1 Corintios capítulo 10. Aquí de nuevo está la palabra comunión. 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. Dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Es decir, no hacemos esto automáticamente, lo hacemos con conocimiento. La pregunta dice, ¿acaso no sabemos? Sí, lo sabemos. Lo primero que conocemos es la sangre de Cristo. Y luego conocemos el cuerpo de Cristo, es un avance. Vamos avanzando en el camino del Señor. La primera revelación que tenemos es acerca de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Yo creo que no hay un solo hermano, por nuevo que sea, que no pueda proclamar con todo su corazón que la sangre de Cristo le ha limpiado de todos sus pecados. Qué liberación más grande, hermano. Toda nuestra condenación fue quitada. La sangre preciosa del Cordero nos limpió de una vez y para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Esa sangre está vigente, es poderosa, nos limpia. Así conocemos la obra del Señor a favor de nosotros. Lo que el Señor Jesús hizo en la cruz por nosotros, lo sabemos. Amén, hermano, lo sabemos. Lo que el Señor hizo en la cruz, lo sabemos. Cristo murió por nosotros, resucitó por nosotros, ascendió a los cielos e intercede por nosotros. Qué preciosa es la obra de Cristo por nosotros. Pero solamente es el primer paso. Necesitamos avanzar un poco más. Y habiendo conocido esto precioso y poderoso de la sangre del Cordero, el Señor nos está mostrando hoy día la visión celestial. Nos está mostrando cuáles son los caminos del Señor, cómo el Señor trata ahora. Y no solo conocemos la obra del Señor por nosotros, sino que estamos conociendo la obra del Señor en nosotros. Entiéndalo, hermano. Atesore esta palabra. Retenga esta palabra. Porque si solamente usted conoce lo que Cristo hizo por usted, usted está en el primer paso. Y usted va a ser un bebé. Usted va a ser un niño solamente. Y va a necesitar siempre leche. Es necesaria la leche para el niño, por supuesto. Pero los hermanos están teniendo testimonio en su corazón de que en estos días están recibiendo alimento sólido. Así que entendamos la otra parte. De eso nos hablaba hoy el hermano Romeo, el hermano Rodrigo, el hermano Luis Fontes.
con la gracia que el Señor le da a los maestros, nos están hablando de la obra del Señor en nosotros. Y este es el camino de la cruz. Hemos recibido la vida del Señor, pero junto con la vida del Señor viene la disciplina del Señor. Porque la vida del Señor más la disciplina del Señor formará en nosotros el carácter de Cristo. Así es que no le tengamos temor a las pruebas, no le tengamos temor a las disciplinas. No tengamos temor si en algún momento nos equivocamos y el Señor no nos libra de haber cometido un error, porque a través de ese error nos va a enseñar el Señor. Es nuestro hermano con lágrimas hoy día, porque no se podía hablar de otra manera. El Espíritu Santo nos daba testimonio de que el hermano no estaba copiando algo que en algún libro lo leyó. Cuando las lágrimas afloran en los siervos del Señor, normalmente es porque de alguna forma el Espíritu del Señor ya los ha trabajado esa misma verdad en ellos mismos. Cuando Pedro se le trae un brasero para que se acuerde que él estaba frente a otro brasero cuando lo negó, y Pedro llega allí totalmente quebrantado. Y el hermano nos consolaba con estas palabras. El Espíritu nos consolaba de esta manera, que el Señor sigue buscando colaboradores. El Señor quiere hacer la obra y no busca a los mejores, no busca al más perfecto. Pedro era el más deforme, para nosotros parece que era el peor, el más deforme de todos. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos sentido el más deforme de todos? Yo muchas veces me he sentido el peor de todos y he tenido que ser corregido una y otra vez. Qué paciencia han tenido que tener mis consiervos en Chile. Por la misericordia del Señor estoy en pie aquí hoy día compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Pero así como el Señor no desechó a su siervo Pedro, sino que lo volvió a levantar, lo volvió a restaurar. ¿Y cuándo lo pudo usar verdaderamente? Cuando se dio cuenta de su debilidad. Cuando aprendió a desconfiar de su naturaleza. Cuando aprendió a callar y a esperar enteramente en el Señor. Oh, hermanos, siervos del Señor, cómo el Señor trabaja. Conozcamos los caminos del Señor. Conozcamos la obra del Señor que nos está revelando. Cuando el Señor se mete dentro de nosotros, no siempre es para llenarnos de poder. Rodrigo decía esta mañana, no busque poder, busque a Cristo. En Él están todas las riquezas. Si usted tiene a Cristo adentro, tendrá todas las inescrutables riquezas dentro de su corazón, buscando ser expresadas. Qué benditos son los caminos del Señor. Cuando miramos las Escrituras, comprendemos los problemas que hemos tenido. Cuando escuchamos la palabra estos días y tenemos comunión con el Señor estos días, tenemos comunión íntima con el Señor, Él nos revela sus caminos. Qué profundos son sus caminos. Los caminos del Señor son contrarios a los caminos del hombre. Nosotros nos imaginamos que basta con que un hombre se llene de poder. No, hermano. El Señor tiene que trabajar el carácter nuestro. Si el Señor me hubiese usado a mí para sanar cuanto enfermo se me pusiera por delante en la década del 80, les aseguro, hermano, que habría causado más problemas de los que causé. Recién convertido, recién saliendo a la obra del Señor, ¿cuántos errores cometí? ¿Cuántas veces fui más duro de lo que el Señor quería que fuera? Otras veces fui más blando de lo que el Señor quería que fuera. Era yo, tratando de hacer yo la obra del Señor y buscaba poder. Pero el Señor tuvo misericordia cuando me golpeó. Tuvo misericordia cuando me disciplinó. Tuvo misericordia cuando me dejó en silencio. Y no solo una vez. Hermano, el Señor trabaja con sus siervos. Y el camino de la cruz, para que se cumpla el propósito del Señor, para que la visión del Señor se encarne en nosotros, para que la visión celestial sea nuestra, no sea una teoría, no sea solo un mensaje, sino una experiencia, la experiencia de Cristo en nosotros. Hermano, la obra del Señor en nosotros será muy parecida a lo que pasó con Pedro y Pablo y Juan. Pablo era un hombre que respiraba amenazas y tenía mucha fuerza en sí mismo. Era un hombre bueno que los aventajaba a todos.
pero él tuvo que ser quebrantado hasta el punto de desconfiar de sí mismo. Y luego, maduro ya, decía: he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Un hombre que conoce el camino de la cruz puede hablar con ese lenguaje. Gloria al Señor, que siga trabajando el Señor en nuestros corazones. Y si el Señor te prueba, siervo del Señor, sierva del Señor, si el Señor te hace pasar por dificultades, en la comunión íntima con el Señor tú vas a entender. Entrando en el santuario, dijo el salmista, comprendí. Entrando en el santuario comprendí. Sí, hermano, porque a veces, ocupados tanto de la obra y de aquí y de allá, no entendemos todo lo que pasa y le echamos la culpa a este, a esto otro y al otro, y le echamos la culpa a la esposa a veces, o al esposo, a la mujer. Me acuerdo un pastor brasileño que nos visitó en Chile, lo dijo él, por eso lo voy a decir yo, dijo que cuando su esposa de repente le enrostraba las cosas, porque a veces nadie se atreve a decirle a usted algo, pero la esposa sí se atreve. Entonces le dijo: ya te está usando el diablo otra vez. Y él sabía que era la verdad, pero después dice que él se escondió por ahí, se fue donde nadie lo viera y dijo: Señor, que esto quede entre tú y yo. Pero ella tiene la razón. Mientras más luego nos damos cuenta lo duros de corazón que somos, mejor. Mientras más luego aprendemos la mansedumbre y nos dejamos corregir, mejor. Porque cuando a uno lo corrigen, dan ganas de salir arrancando y no volver más. Pero el que quiere arrancar es la carne, es el yo. Pero si nosotros entramos en el santuario y le decimos: Señor, ¿será que es tu mano la que me está moldeando para ser un mejor siervo? Y el Señor tal vez no te hable y tú no escuchas la voz, pero seguramente el Señor va a decir: sí, es mi mano. Gracias, Señor, por la obra quebrantadora que produce el Señor dentro de nosotros. Conozcamos eso, hermano, y no le tengamos temor a esos tratos de Dios. ¿Sabe qué se me viene en este momento mientras les hablo? Que algunos de ustedes han estado pasando por pruebas que no comprenden. Que algunos de ustedes han estado tratando de luchar y parece que las pruebas no pasan. Y a veces la tentación del enemigo ha venido a decirle: tu Dios no te oye. Creo que siervos del Señor aquí, es tan emocionante, hermano, abrazar a un hermano aquí u otro por allá. ¿Y de dónde es usted? Y un hermano me dice que viene de un campo, que los nombres se me olvidan a mí. Viene de tan lejos. Yo me imagino a esos siervos del Señor caminando por caminos tal vez polvorientos, como los del sur de Chile que me ha tocado caminar a mí en algunos tiempos. ¿Cuántas veces no le encuentras solución al problema? ¿Cómo voy a ayudar a este hermano? Pero, amado hermano, el Señor está trabajando contigo. Y si el Señor ha permitido una prueba larga, es porque el Señor quiere cautivar tu corazón, quiere quebrantar alguna dureza de tu alma, quiere llenar ese espacio con Cristo dentro de ti. Hermano, porque cuando el Señor no te libra de una prueba, te acompaña en la prueba. Y finalmente, en medio de la debilidad, Él aparece poderoso y te socorre poderosamente. Así es el Señor. Así es nuestro Dios. El Señor es fiel, hermano. El Señor nos ama. El Señor nos llamó a la comunión con su Hijo. Y la comunión que tenemos con el Hijo. Aleluya. Y recuerdo y me tomo de la palabra, porque yo no puedo compartir una palabra diferente. Creo que el Señor me trajo aquí para confirmar y tal vez en algún momento hacer más cercana la palabra de los maestros. Ponerla, tratar de instalarla en el corazón. ¿Se imaginan a ese Pedro quebrantado?
Cuando frente al Señor enmudece. El Señor es tan santo, tan justo, tan perfecto y Él tan deforme. Y aún así el Señor le dice, cuando Pedro entristecido dice, Señor, tú lo sabes todo. ¿Cuánto contenido hay en esa frase, hermano? Hermano que sufre, hermano que padece, hermano que te has sentido débil hasta el extremo. ¿Cuántas veces tú le has dicho al Señor, Señor, tú lo sabes todo? Tú sabes lo que me cuesta orar, lo que me cuesta esto, lo que me cuesta. Tú lo sabes todo, sabes de mi deformidad mejor que yo, tú lo sabes todo. Y el Señor le dice, no, como eres así, no me sirves. No es así el Dios que tenemos. No es así el pastor y obispo de nuestras almas. No es así. Él es lleno de amor y misericordia. Y sigue diciendo, apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. Hermano fatigado, el Señor te habla esta noche. Apacienta mis corderos. ¿Hay alguien que visitar? Bueno, vaya y visítelo. ¿Estás debilitado? ¿Estás triste? ¿No tienes que llevar? Llevas a Cristo en el corazón. Y vas a ser igual que Pedro. Lo que tengo te doy. No podemos dar lo que no tenemos. Pero ¿qué tenemos? Tenemos comunión verdadera con el Padre y con el Hijo. Cuando usted va, Cristo va con usted. El corazón de Cristo va dentro de su corazón. El corazón de pastor del Señor que busca la oveja perdida va con usted. El que trae de vuelta el redil a la descarriada es Cristo en nosotros. Bendito sea el Señor. El Señor usa hombres quebrantados. ¿Lo entendemos eso? Sí, siervos del Señor, siervas del Señor. Usted lo sabe, el Señor lo confirma hoy día. El Señor usa hombres quebrantados. Pablo fue un hombre quebrantado. Pedro fue un hombre que pasó por procesos de quebrantamiento, necesario ese quebrantamiento. Tenía que discernirse lo que era del hombre y lo que era de Cristo en él. Tenía que mortificarse lo que era natural, carnal, humano de él. Oh, cuando eso no ha sido mortificado, nos sentimos grandes en nosotros mismos, nos sentimos importantes en nosotros mismos. Que el Señor nos socorra, hermano. Que siga trabajando el Señor el camino de la cruz. Usted ha escuchado esto desde el primer día. Seguramente mañana lo seguiremos escuchando, el camino de la cruz. ¿Habrá alguien que se pueda librar de ese camino? ¿Cuáles son las palabras de nuestro Maestro, el Señor que predicamos? El Cristo que proclamamos desde las esquinas o de las casas o en los templos. Hermano, Él dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En ese niéguese a sí mismo es que algo de mí tiene que morir. ¿Es dura esa palabra? Muy dura, pero es inevitable. Algo de mí tiene que morir. De lo contrario, no soy útil en las manos del Señor. Porque el Señor no compartirá su gloria conmigo. El Señor quiere llevarse Él siempre todo el honor y toda la gloria. Amén, hermano. Tenemos comunión. El primer versículo que leímos dice que tenemos comunión, que Dios nos llamó a la comunión con su Hijo. Ay, hermanos, tan tremendo todo esto. ¿Qué está en el corazón del Hijo? Todos nosotros, porque Él murió por todos nosotros. Sí, pero hay una frase de Efesios que es tan extraordinaria. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Digámoslo un poco en voz baja, pero digámoslo. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sabe lo extraordinario de esa frase? Es que parece que los pecadores no hubiesen existido. Ese misterio lo entenderemos en la eternidad. ¿Por qué algunos nunca recibieron? ¿Por qué muchos se endurecieron aunque el Evangelio es para todos y el Señor los amó a todos? De tal manera amó Dios al mundo entero. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que hemos creído en el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
Y esa fe más preciosa que el oro nos hace miembros de la iglesia, la cual es su cuerpo, la cual es su casa, la cual es su familia, la cual es su sacerdocio santo. Una iglesia gloriosa. Se presentará el Señor a sí mismo. Nosotros tenemos comunión con el Hijo de Dios. Amén, hermanos. A ver, para que nadie se duerma. Dios nos llamó a la comunión con su Hijo. Digámoslo juntos. Dios nos llamó a la comunión con su Hijo. Cuando tenemos comunión con el Señor, empezamos a amar lo que Él ama, a sentir lo que Él siente, a sufrir por lo que Él sufre. ¿Cuál es la preocupación del Señor hoy día? ¿Por quién late su corazón? Usted ha leído Apocalipsis. Apocalipsis 19. Creo que la mayoría de nosotros la sabemos de memoria. Llegará un día en que alguien dirá: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Hermano, junto con la visión de Cristo, el Señor nos está mostrando hoy, en la visión celestial, Cristo y la iglesia, el Señor nos está mostrando una iglesia gloriosa. Y el corazón del Señor late por esa iglesia gloriosa. El Señor no estará conforme mientras haya mancha ni arruga. Mientras haya mancha y arruga, el Señor no descansará. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, dijo el Señor. El Señor no reposará, no descansará hasta que obtenga esa iglesia gloriosa y Él vendrá por ella. Y te está llamando a ti, me está llamando a mí. Y nos reúne en este lugar, en esta preciosa isla. Y nos reúne en este precioso ambiente para hablar a nuestro corazón, para tener comunión íntima con nosotros, para revelarnos su voluntad y decirnos que Él tiene una iglesia gloriosa en su corazón. Él quiere ver a cada uno de nosotros resplandeciendo con la gloria suya, con la vida suya implantada dentro de nuestros corazones. ¿No es un privilegio para bendecir y glorificar al Señor? Qué grande es todo esto, hermano. Qué privilegio más grande es todo esto. Demos honra y gloria a nuestro bendito Señor. Tenemos comunión con Él. Como resultado de la comunión con Él, no descansaremos hasta que Cristo sea formado en nosotros. La iglesia gloriosa no es otra cosa, hermano, que el carácter de Cristo formado en ti y en mí. Menos yo, más Cristo. Menos de mí mismo, más del bendito Señor. La mansedumbre de Cristo, el amor de Cristo, el amor ágape del Señor, la paciencia, la mansedumbre, la templanza. Esto que llamamos los frutos del Espíritu, en el fondo es un solo fruto, el carácter del Señor reproducido en cada uno de nosotros. Qué grande es el llamamiento, hermano. No lo desestimemos. No sea cosa que siendo esto una perla preciosa, no sea que siendo esto un tesoro, lo dejemos caer a tierra y se nos olvide y digamos: estuvo linda la conferencia, sí. Hermano, atesore lo que el Señor le está hablando. Seamos retenedores de la bendita palabra del Señor. No seamos como aquellos que en otro tiempo dejaron al Señor fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. El agua viva está fluyendo en estos días a raudales. Beba de esa agua. Empapémonos del fluir del Espíritu y más de Cristo, hermano. Valoremos eso, que sea parte de nuestra oración. Señor, Señor, que más de Cristo se refleje a través de mi vida. Y la vida la tenemos, decía el hermano, y que me gusta cuando lo repiten una y otra vez los maestros. La vida la tenemos, el problema no es la vida. Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. La vida de Cristo es una realidad en nosotros. Amén, hermano. La vida de Cristo es una realidad, pero la vida necesita el trato de la cruz para que el carácter se forme
Entonces, amado hermano, amada hermana, amado pastor, amada pastora, consiervos amados, cuando el Señor se va formando en nosotros, no habrá límite. Nadie podrá limitar la bendición del Señor, la gracia del Señor, la gloria del Señor, que se manifestará. Bendito sea el Señor, hasta que el Señor venga. Esto irá de gloria en gloria, así lo ha dicho el Señor. Dios nos llamó a la comunión con su Hijo, para que esta palabra que estamos recibiendo en estos días se haga vida en nosotros. Esto que estamos compartiendo tan glorioso tiene que encarnarse en personas vivas, en hombres y mujeres que conocemos al Señor. Hermano, esta es la consagración que el Señor está esperando de nosotros. Vamos a servir al Señor con inteligencia. Vamos a servir al Señor de acuerdo a la luz que hemos visto en el monte, de acuerdo al modelo divino. No estamos inventando algo. Qué precioso es el Señor Jesús, revelado en todas las Escrituras. En Génesis encontramos a Adán, tipo de Cristo. Y en Apocalipsis, ¿qué encontramos? Al Cristo glorioso. Encontramos a Eva, Adán y Eva. En Génesis y Apocalipsis, ¿cómo se cierra? Con Cristo y la iglesia. Que entendamos esto ya es algo grande. Pero que nosotros seamos participantes de Cristo, que tengamos comunión con el Hijo de Dios para sentir lo que Él siente y caminar en la misma dirección. Esto es tener comunión. Tener comunión no es solo tomar un mate juntos. Bueno, no sé si aquí se toma mate. En Argentina, mi hermano, cuando va con su esposa a Argentina, toman mate. En el sur de Chile nos juntamos a tomar mate. Refresco, sí. Ya. Y el cafecito que preparan las hermanas, sabroso, ¿cierto? Y no es solo cuando nos juntamos, vamos a tener comunión, vamos a comer juntos. No es lo mismo, no es lo mismo. La comunión es una realidad espiritual. Tenemos comunión cuando estamos caminando en la misma dirección. ¿Alguien está notando? Anote eso. Tenemos comunión cuando caminamos en la misma dirección. ¿A dónde va el Señor? ¿Dónde están las pisadas del Señor? Para que vayamos. ¿Nos está escuchando? ¿Hablo con dos? ¿Hace ruido? Ya, mejor. O sea, hablo sin micrófono. Hermano, ¿dónde están las pisadas del Maestro? Eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Vamos a terminar con un último versículo de Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Versículo 28. Un aliento para los siervos de Dios que están aquí. Un aliento para todos nosotros. Esto dice un hombre que tiene comunión con Cristo. Esto es lo que llena el corazón de un hombre que sabe lo que es tener comunión con el Señor, siente lo mismo que el Señor. Y nosotros tenemos ese privilegio, hermano, de sentir lo que el Señor siente. Mira lo que dice. Por tanto, mirad por vosotros. Por eso nos ha traído aquí el Señor, hermano. Porque el Señor quiere adelantarnos, quiere profundizarnos, quiere darnos alimento sólido, quiere encaminarnos. Mirad por vosotros, para que no nos debilitemos, para que nos renovemos, para que crezcamos, para que tomemos más de las riquezas. Porque cuando tenemos comunión verdadera en el Señor, lo que es riqueza en ti viene a ser riqueza mía, y lo que es riqueza en mí viene a ser tuyo. Amén, hermano. Amemos la comunión con el Señor y la comunión con el cuerpo de Cristo. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar. Esta palabra está llena de
de significado. Apacentar es buscar alimento. ¿Cuál es el alimento? Es el alimento sólido, es la leche espiritual no adulterada, es la comunión con Cristo. Nuestro verdadero pan es Cristo, nuestro verdadero alimento es Cristo. Amén, hermano, qué precioso es esto. Nuestro énfasis es Cristo, nuestra atención es Cristo, buscamos más y más de Cristo. Para apacentar las ovejas tenemos que darle el alimento, que es el pan vivo, que es Cristo. Y que los hermanos aprendan a alimentarse de Cristo. Esto es apacentar las ovejas, es unirlas al gran pastor para apacentar la iglesia del Señor. ¿De quién es la iglesia? Sí. La iglesia es de Él, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Tú crees, hermano, que el Señor te va a dejar solo cuidando su rebaño? No, hermano. A mí no me dejó solo. ¿Cuántas veces hay problemas que no sabemos, que ante nuestros ojos no tienen solución? Pero el pastor va con nosotros, porque tenemos comunión con Él. Él siempre tiene una salida. Yo no sé cómo, pero el Señor es especialista en causas perdidas. ¿Cuántas veces mi mente me dice, no hay esperanza de esto? Este hermano no va a cambiar nunca. Y cuántas veces me he tenido que arrepentir, porque el Señor usa ese mismo hermano para bendecirme a mí mismo después. Cuando vamos, no vamos solos. Vamos en comunión con el Señor que derramó su sangre por esa oveja, que ama a esa oveja, que quiere que esa oveja entienda la visión celestial. Digamos, hermano, usted tiene un Señor poderoso que murió y resucitó por usted, vive intercediendo por usted y el Espíritu Santo se ha metido dentro de usted. Dígale eso y váyase a su casa, deje a Cristo en el corazón y el hermano va a quedar saltando de alegría. Aleluya, hermano. Estamos apacentando ovejas que no son nuestras. Y el Señor nos atrae aquí para apacentarnos a nosotros. Qué bueno es el Señor. Para llenar nuestros graneros estos días. Para llenar nuestras alforjas. ¿Se dice alforja aquí también? Es un dicho de campo. Antes la gente en un caballo. Rodrigo no sabe esto, entonces yo me río de él. Porque él es de ciudad, yo soy de campo. Mi papá tenía un caballo y en el caballo tenía unas alforjas al lado de la montura, a cada lado, y ahí echaba el arroz, el aceite, todo. Y la llegaba a la casa con las provisiones en las alforjas. Jesucristo es el Señor, hermanos. Él es nuestro alimento. Él es el que te ha traído aquí para alimentarte. Él te ha traído aquí para alumbrarte. Él ha traído aquí para enriquecerte. Y esta riqueza que tú ves en nosotros, hermano, no es una teoría que la aprendimos por ahí. Algo habrá trabajado el Señor pacientemente. Errores hemos cometido, hermano, muchos más que ustedes tal vez. Pero el Señor ha sido fiel. Y nos ha guardado, y ha sido fiel contigo, y nos ha guardado. Y aquí está su compañía, aquí están sus hermanos, aquí estamos sus compañeros, aquí estamos tal vez los que hemos fracasado. Pero el Señor nos da una nueva oportunidad y nos vuelve a decir, apacienta mis corderos. No te olvides que las ovejas son mías y yo no te dejo solo, te acompaño, te lleno de gracia, te lleno de sabiduría, te muestro el camino de la cruz, para que conozcas la abundante riqueza y la abundante gracia que quiero darte. Porque al final yo quiero tener una iglesia gloriosa. Y el Señor te dice y me dice a mí, no descansaré hasta tener mi iglesia gloriosa. Aleluya, hermano. No busque éxito, hermano. Busque agradar a su Señor. No busque éxito, busque que el Señor lo utilice. Y si para que el Señor lo utilice, usted tiene que orar. Iba a decir de guata en el piso, pero iba a sonar muy feo. Si tiene que botarse en el piso, hermano, y clamarle, llorarle al Señor, hágalo. Pero dile, Señor, si tú no me usas, me muero. Si tú no usas
esta lengua y este corazón, ¿qué será de mí? Señor, estoy aprendiendo que en mí no mora el bien, pero tú habitas por la fe en mi corazón. Háblale tú, aliéntalo tú, sánalo tú, levántalo tú, para la gloria de tu nombre. Así sea, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Padre, tú siempre tienes más que hablar de lo que nosotros, tus siervos, con todas nuestras deformidades, a veces no logramos transmitir. Señor, que tu misericordia y tu gracia sean abundantes con nosotros y que ninguno entre nosotros sea tardo para oír, sino que seamos junto con oidores, hacedores de tu bendita palabra. Estamos aprendiendo, Señor, que no es por nuestras fuerzas, sino por tu Espíritu. Y te agradecemos porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros, confirmando tu bendita palabra. Gracias, Señor, por cada siervo y sierva que tienes aquí. Gracias por los jóvenes que están aquí. Llénalos y renuévalos de día en día, de gloria en gloria. Que se cumpla, Señor, toda la palabra que hemos oído estos días, se cumpla en cada corazón. Yo quiero, hermanos, que esta palabra se cumpla en mi corazón. ¿Puedes decírselo tú también al Señor? Señor, que tu palabra se cumpla en mi corazón. Que así sea, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor les bendiga, hermano. Mañana estaremos juntos.